Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya estás transmitiendo. Sí, sí, está transmitiendo. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ok, ok. Mi computadora nomás está súper lenta, no sé qué le pasa. Se escucha un montón de lag. A ver si ahí mejoró. No. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, empezamos. La idea es seguir con lo del procesador multiciclo. Seguir avanzando con lo que es la unidad de control. Pero antes, si quieren, lo que podemos hacer, si hay alguna duda con el tema del parcial de mañana, pueden preguntarnos y tratamos de resolver eso primero y después empezamos con esta teoría. Pueden escribir o abrir el micrófono y pregunten nomás. El parcial mañana es a las 8 de la mañana hasta las 10:30. Bueno, parece que están más o menos entonces
Ya preparados, ¿no? Vamos a arrancar con esto. Esta es la pizarra que nos quedó del desarrollo del camino de datos para el procesador multiciclo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la parte de la unidad de control. Y vamos a hacer una corrección sobre el camino de datos que teníamos hasta esta parte. Lo que voy a hacer, le voy a guardar esta pizarra. Después le voy a subir en la sección del procesador multiciclo. Y en la sección de procesador multiciclo va a estar también la clase de hoy, aparte de lo que fue la clase de la semana pasada. Y en otra sección pusimos la clase de ayer, lo que sea pautas para el trabajo final, revisión bibliográfica, gestores de bibliografía. Y acá dejé algunas indicaciones sobre esa parte de lo que era el Google académico y la descarga de artículos científicos. A partir de la biblioteca del MinSit, uno puede configurar lo que es un navegador de internet con este tutorial que está subido ahí en el Moodle para descargar artículos desde la facultad. Si se hace una configuración en el navegador, se pone acá el proxy, un puerto se configura y ahí uno podría acceder a todas las revistas que están en distintos repositorios. Y ahí como habíamos visto en la clase de ayer, había distintos repositorios donde uno tiene acceso a través de la página de la biblioteca del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces eso para el martes que viene vamos a tratar de configurar el proxy ahí en clase con los que puedan ir y bueno, como les mostramos, en caso de que estén en su casa o no puedan acceder a algún artículo, siempre está el tema de SciHub, que se puede acceder desde cualquier navegador. No tiene todos los artículos, hay cosas que no hay, pero bueno, lo bueno es que hay muchos artículos de la parte de ciencias de la computación que están disponibles en forma gratuita, ya sea en otros links que cuando uno busca en el Google académico, como les mostré ahí, cuando dice PDF al costado, se puede bajar desde ahí. Son links que o los mismos autores a veces ponen disponibles o alguien se encarga de disponibilizar. Bueno, el tema de gestores de bibliografía, el EndNote está en el Google Drive y pueden bajar Mendeley o Zotero, que son gratuitos, y probar a ver cómo les funciona. Pueden descargar y descargar algunas citas y levantarlas en el gestor a ver si lo están pudiendo hacer. Cualquier cosa, el martes que viene volvemos a ver eso. Entonces arranquemos con lo que tenemos preparado para hoy. La unidad de control procesador multiciclo. Este era nuestro camino de datos para lo que era el procesador multiciclo, ¿sí? Ya habíamos agregado los registros que guardan los estados de la no arquitectura. Por ejemplo, en el registro de instrucción, este registro a la salida de la ALU, un registro que está en la entrada de la ALU también, y los registros que guardan la dirección de memoria y el dato que se obtiene de memoria. Y esto lo hacíamos para poder operar el camino de datos en múltiples ciclos de reloj. Y era la idea romper una instrucción o lo que duraba una instrucción en distintas partes, ¿no? Distintos ciclos y ir ejecutando las distintas partes a medida que avanza, ¿no? El tiempo con lo que es la secuencia que establece la unidad de control. No me falta una L en control.
pero ahora la unidad de control no opera como una lógica combinacional en el caso del procesador de un solo ciclo, sino que va a operar como una máquina de estados finitos, de tal forma que secuencie las distintas señales necesarias para hacer el control del camino de datos con esa filosofía de multiciclo ahora. Una cuestión que tenemos que reparar de lo que hicimos en el hidro es que teníamos agregado ese registro de la salida de la ALU. Y es una cuestión que, si uno analiza al momento de incrementar el contador de programa, es algo que por ahí podemos completarlo ahora en la unidad de control para que no quede descolgado. Vamos a hacerlo acá. Habíamos hecho la unidad de control hasta, perdón, el contador de programa. Habíamos hecho el camino de datos soportando las instrucciones de cargar un registro desde la memoria. Y teníamos este registro a la salida de la luz que cuando se incrementaba el contador de programa lo hacía en ese registro o lo hacía a través de la ALU, pero guardaba el resultado PC+1 en este registro y en el momento que querramos tendríamos que transferir ese PC+1 al PC real que está acá. Entonces, lo que nos hace falta para hacer eso es llevar esa conexión a través del multiplexor que está acá y como este multiplexor tiene ese resultado disponible ahora en esa entrada, la entrada 1 podríamos decir, tenemos acá disponible PC+1 y lo podríamos llevar hasta PC. Y PC tendríamos que habilitarlo en algún momento para poder escribir. Y llevamos esto a la unidad de control. Vamos a hacerlo con color azul. Ahora, ¿cuál es el momento para actualizar el PC? No es necesario esperar a todas las etapas del procesador multiciclo para hacer la actualización. Fíjense que las etapas van a guardar el resultado. Y ahí uno recién iba de vuelta a fetch, porque si a leer la próxima instrucción. No hace falta esperar a que llegue hasta esa etapa de guardar resultado o a las etapas de ejecutar o alguna de las otras, sino que cuando se hace el fetch ya se podría incrementar inclusive el PC. ¿Sí? En vez de guardarlo acá en este registro que guarda temporalmente el resultado del ALU, podríamos enviar la dirección incrementada PC+1. Vamos a hacerlo acá con rojo. Ya una vez que se sumó acá PC con el 1 que habíamos disponibilizado y enviarlo a través de este camino. Y dejarlo disponible para que cuando empiece la etapa de decode, o sea, de decodificación, ahí ya se incremente PC. ¿Sí? Y entonces este registro a la salida del ALU prácticamente queda sin uso. Lo que hace Harris y Harris en el desarrollo del procesador multiciclo es usar este registro que no le pone señal de habilitación, sino que siempre se escribe en el próximo ciclo de reloj. Lo usa en lugar del registro MAR, que es el que guarda la dirección para acceder a la memoria. Y me parece a mí por ahí más interesante poner el MAR porque es una forma que se usa mucho en la memoria cuando uno quiere acceder así en forma secuencial a la memoria, de forma de no hacerla que sea multipuerto como vimos en el procesador de un solo ciclo, sino de acceder a
MDR y a, bueno, la posición de memoria que necesitamos situarnos en forma secuencial, ¿sí? A través de ese registro MAL y del registro MDR. Siempre vamos a ver, inclusive cuando veamos SIMD, vamos a ver que se usan registros de ese tipo junto con la memoria RAM para hacer el acceso a la memoria. Entonces me parece importante que quede MAR como registro y no este registro temporal de la ALU, que solo se usa para, en definitiva, guardar temporalmente la dirección de memoria, o como vimos acá, el PC+1. Pero si PC+1 lo incrementamos a través de esta conexión, como les mostré acá, ya es totalmente inútil tener este registro. Entonces, por ese motivo, en la presentación les muestro acá que quitamos ese registro y nos quedamos solamente con MAR. Y quitar ese registro significa también quitar esa conexión del multiplexor, o sea, queda un multiplexor ahora de 2 entradas para la entrada A del ALU. ¿Se entiende la idea? Pegar un pulgar para arriba. Bien, eso por un lado. Esa otra conexión, como les decía, se quita y entonces nos queda este resultado o este camino de datos ahora modificado, donde sí nos queda el registro MAR. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver cómo diseñamos la unidad de control. ¿Sí? Tenemos ahora, fíjense cómo entradas la unidad de control, el opcode que teníamos también en el caso del procesador de un solo ciclo, pero envié también el 5 o el bit 5 y el bit 11. El bit 5 que veíamos para seleccionar entre los modos de direccionamiento en instrucciones de procesamiento, y el bit 11 para seleccionar entre modos de direccionamiento en las instrucciones JSR y JSRR. Entonces, ahora en la unidad de control vamos a hacer la parte de selección necesaria que actúe sobre la extensión de signo y sobre los multiplexores que cambien el modo de direccionamiento. ¿Sí? No lo vamos a hacer acá fuera de la unidad de control como hicimos en el procesador de un solo ciclo, sino lo vamos a hacer acá adentro. Y es una cuestión de cambiar de lugar nada más las cosas, y quizás inclusive es más apropiado ponerlo en la unidad de control, ya que en definitiva son señales o partes del sistema que hacen al control del sistema y no tendrían que estar afuera de este bloque. Y los bits NZP de la instrucción branch y lo que sería el resultado o los registros de condición, perdón, de la ALU entran acá por N, Z, P para la parte de lógica condicional. Entonces, entrando en lo que es las partes de la unidad de control, vamos a tener el decodificador de instrucciones, que esa parte va a ser una máquina de estados finitos, por eso acá se ve que está la señal de reloj entrando. Y la lógica condicional recibe las mismas señales que en el caso anterior del procesador de un solo ciclo, recibe el salto condicional cuando se trata de una instrucción de salto condicional, pero ahora, a diferencia de lo que vimos en el procesador de un solo ciclo, fíjense que hay una OR que toma la señal de salida de esa lógica condicional y una señal que le llamé de otra forma acá, porque ahora no es solamente dependiente de salto incondicional, sino que también depende de la etapa o en la etapa fetch, vamos a hacer uso de esta señal para incrementar el contador de programa ya al inicio del ciclo de instrucción, ¿sí? Cuando empieza la etapa fetch o durante la etapa fetch, vamos a setear la señal que nos permite incrementar el contador de programa. Entonces podemos tener PC+1 ya disponible al principio de la etapa fetch. Y ahí o al finalizar, mejor dicho, la etapa fetch, y esa señal va a actuar sobre o va a entrar a esta OR, y entonces ya va a permitir escribir el contador del programa. Y si se trata de una instrucción de salto incondicional, en otra etapa, que vamos a ver cuál es la etapa correspondiente,
también se va a activar PC y va a permitir escribir el contador de programa. Ya que ahora no estamos actuando sobre un multiplexor como era antes, sino que estamos actuando sobre la habilitación del registro del contador de programa y a través de esta conexión que está acá. Esa es la diferencia principal de la parte de lógica condicional. Y bueno, las otras señales van a ser decididas así por la parte del decodificador de instrucciones. Y si entramos en ese decodificador de instrucciones, inspeccionamos dentro del nivel de abstracción correspondiente para la máquina de estado, para ver la máquina de estados finitos que hay, tenemos, a ver si se puede ir, ahí se va. Tenemos la máquina de estados finitos principal, que genera varias señales. Fíjense que la de salto condicional activa PC, la de escritura de los registros, escritura de la memoria, escritura del registro de instrucciones, escrituras de la memoria y tanto de datos, perdón, el registro que guarda el dato de la memoria, el registro que guarda la RSRC, que si miramos es este multiplexor. El Result RSRC, que sería el multiplexor que está a la salida de todo, y los multiplexores que están a las entradas de la ALU. Y todas esas señales se va a encargar la máquina de estados en secuenciar para que en cada etapa se active lo que corresponde, ¿no? Y la máquina de estado recibe el opcode nada más. Y lo que puede hacerse en forma combinacional, no secuencial, lo vamos a separar en dos partes. Una que es la del decodificador de la ALU. Fíjense que recibe el opcode y va a generar la señal de control para la ALU. O sea, acá, por ejemplo, si tenemos instrucciones que son de memoria, la ALU control va a setear que se haga suma. Y si tenemos otro tipo de instrucción de procesamiento, si por ejemplo suma, bueno, va a ser suma. Si tenemos AND, va a ser la AND. O sea, setear lo que se necesite para que la ALU haga la AND. Y si es una NOT, va a setear lo necesario. Y por otro lado tendremos el decodificador de instrucciones, que acá entra el opcode, el bit 5, el 11, y va a setear lo que sería el multiplexor que extiende el signo, y un multiplexor, que si recordamos dónde está, SRDR, está acá a la entrada del banco de registro. Y como esas dos señales son combinacionales, podemos tratarla en una lógica combinacional en este bloque. Y no hay necesidad de secuenciarlas. Para el diseño de la parte de la máquina de estados finitos, ustedes han visto en Fundamentos de Informática cómo se diseñan las máquinas de estado. ¿Sí? Puede serse como una máquina de Moore, como en este caso. Entonces habría que diseñar una lógica del próximo estado, donde en las entradas va a ser, por ejemplo, los opcodes en este caso, y la lógica de salida para activar lo que necesitemos. Como dice acá, los estados se pueden definir con ayuda de las etapas que analizábamos en la clase anterior, ¿sí? Desde fetch hasta guardar el resultado. ¿Sí? Tendríamos que analizar todas las etapas que se hacen en cada etapa y definir un diagrama de transición de estados que nos permita definir nuestra máquina de estado finito. Y de ahí poder hacer el diseño de la lógica del próximo estado y la lógica de salida. No es algo que vayamos a hacerlo como trabajo práctico, ¿sí? No es que nos vamos a dedicar tanto a la máquina, al procesador multiciclo, pero por lo menos está bueno tener una idea de qué rige el diseño y las partes de esa máquina
o de esta unidad de control en este caso. Y después cuando veamos pipeline vamos a ver la diferencia que hay con un pipeline o con la unidad de control del pipeline. Bueno, entonces pensando en todas las etapas, ¿sí? La primera etapa es la etapa fetch, ¿sí? Que se lee la instrucción. ¿Sí? Durante el fetch, el PC va a estar disponiendo o disponibilizando el dato. La máquina de estado tendría que activarnos este multiplexor para que esa señal lea la dirección de memoria o coloque la dirección de memoria y se pueda leer a través del puerto RD de la memoria lo que sería la instrucción y esa instrucción disponibilizarla en la entrada de este registro de instrucción. Sí, y cómo ya podemos en ese mismo ciclo de reloj calcular PC más 1, vamos a hacer eso en ese estado, ¿sí? Durante fetch. Entonces se toma acá PC, se toma 1, se hace una suma y se disponibiliza el resultado para la entrada del contador de programa. Entonces en el siguiente estado se va a habilitar, acá ya se está disponibilizando que se habilite la escritura del PC y se va a escribir en el próximo estado, se va a quedar PC más 1 en este registro. ¿Sí? Hasta el final del estado fetch todavía está PC, pero cuando empiece el estado siguiente ya vamos a tener el PC más 1 en este registro. En el estado siguiente podríamos denominarlo como decodificación, ¿sí? Podríamos asociarlo a la etapa de decodificación. Y en ese estado, fíjense que recién va a recibir el opcode, lo que es la máquina de estados finitos, porque tenemos ahora desde el registro de instrucciones el opcode y todos los bits disponibles de la instrucción, pero como va a tomarse la máquina de estado un ciclo para determinar el próximo estado y las señales que correspondan o los estados, vamos a decir, ¿no? Recién ahí vamos a tener lo que serían las señales de salida de la máquina de estado. No tenemos información como para saber qué instrucción se está ejecutando, ¿sí? O está disponible esa información en este ciclo, pero recién en el próximo ciclo vamos a poder setear las señales correspondientes para la instrucción correspondiente. Y entonces, a lo sumo, lo que se puede hacer en esa etapa es hacer todo lo que sea combinacional. Entonces, ALU control se va a poder definir, vamos a decir, qué operación va a ser la ALU y qué operación va a ser o qué camino va a dejar pasar este multiplexor y la extensión de signo, ¿sí? Pero no vamos a poder hacer otra cosa, por lo menos si no esperamos, ¿no? Sí, perdón, si esperamos lo que tiene que hacer la máquina de estado para poder entregar el resultado en esas señales de control. Entonces, en la próxima etapa, si analizamos una instrucción de carga de un registro, ahí ya podemos definir algo más, ¿no? Podemos saber, bueno, se trata de una instrucción de carga, podemos evaluar la dirección a qué posición de memoria tenemos que acceder para obtener un dato y ahí cargar ese dato en el registro, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a analizar ahora una instrucción de load, y podría ser cualquiera de estas, ¿no? LD o LDI. También podríamos pensar en ST, STI, pero enfocalicémonos por ahora en LD, LDI. Y en ese instante, o en ese ciclo, vamos a tomar PC más 1 y vamos a tomar lo que venga del PC offset. Si recuerdan lo que es el modo de direccionamiento del cargar, toma un offset de 9 bits, lo suma y eso va a ser la dirección efectiva que va a estar disponible para el próximo ciclo del reloj. Se guarde el resultado en este registro MAR. Fíjense que en cada uno de estos logos
del diagrama de transición de estado se observa qué señales se tienen que activar para que en el próximo estado tengamos la información necesaria para ejecutar cada paso, ¿no? de ese procesador. Entonces fíjense que, por ejemplo, en Evaluate Address se va a setear ALU A en 0, que toma este camino, ¿no? ALU B en 1, 0, que sería este camino. Result SRC, que sería el camino este. Y la escritura para el registro se setea para tener información en el próximo ciclo de reloj. Digo, en el próximo ciclo esto se va a habilitar y ahí recién voy a tener disponible la señal para la entrada de la memoria. Entonces, en el siguiente estado, hablando de una instrucción de direccionamiento indirecto, voy a obtener la dirección efectiva que va a ser aplicada a la entrada a través de este multiplexor. Va a tener que setear la unidad de control que ahora el multiplexor seleccione esta entrada. Se lee el dato de la memoria y ese dato es una dirección de memoria, sin una instrucción de carga de modo de direccionamiento indirecto. Entonces esa instrucción, esa dirección de memoria va a ir a través de este multiplexor y va a guardarse para el próximo ciclo de reloj. Y en el próximo ciclo, ahora vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos que definir un siguiente estado S3, que sería como una segunda parte de evaluar la dirección. Acá hice una I porque es el modo de direccionamiento indirecto. Y ahí están las señales que se tendrían que habilitar. Y en el próximo estado ya empezaría el estado de leer los operandos. La dirección ahora se aplica, pero se obtiene el dato. ¿Sí? El dato que queremos cargar en el registro, en el banco de registro. Solo que se va a almacenar temporalmente en MDR. Entonces ese ciclo toma esa señal y el diagrama de transición de estado quedaría de esta forma. Agregamos un estado más que sería Fetch Operands, el S4. Estas son las señales que se tendrían que habilitar como para que tome este camino la información o el dato, ¿no? En este caso. Y el próximo estado sería tomar ese dato y llevarlo al banco de registro para guardar. ¿Sí? Y acá ya tendríamos aplicado en qué dirección querríamos, o en qué dirección de los registros querríamos guardar el dato. En qué registro en definitiva se va a guardar el dato de esa instrucción LDI. Entonces, eso sería la etapa Store Result, ¿sí? Guardar el resultado. Ahora en las instrucciones de load. Y fíjense que una vez finaliza Store Result, podríamos empezar de vuelta el ciclo. ¿Sí? Podríamos ir hasta Fetch y comenzar de vuelta este ciclo de instrucción, ¿no? Sí, fíjense, para una instrucción LDI son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos que tienen que ocurrir. 6 ciclos de máquina, se dicen, porque son en definitiva los periodos de reloj que llevan ejecutar todo el ciclo de instrucción. Si agregamos el caso de LD a lo que es la máquina de estado, fíjense que una vez que yo evalué la dirección, ya en ese caso ya estarían con la dirección efectiva en este registro, ya podría cargar directamente el dato. No tengo que hacer 2 veces ese paso, sino que haciendo una vez este paso, sería este de acá. Estoy en Evaluate Address. Ya voy a tener la dirección efectiva guardada y puedo saltarme entonces la segunda parte de Evaluate Address. Voy directamente a Fetch Operands. Y ahí va a ser tal cual lo que sería para LDI, como serían los ciclos para LDI. Sí, es bastante directo ya para LD. Y si analizamos LDR, fíjense que durante la etapa de codificación
estos caminos ya están activos, entonces uno ya tendría cargados en este registro temporal lo que es el contenido de los registros que dictaminen estas señales, ¿sí? Por ejemplo, SR1 va a decirnos qué registro va a estar guardado en este registro temporal, y SR o DR, si es una instrucción de cargar en memoria, va a ser el registro destino en este caso, y va a estar apuntando ya en la entrada 2. Entonces vamos también a tener definido qué registros vamos a usar para guardar como registro destino, ¿no? Y entonces, durante decode ya tengo esa información en ese banco de registros. Puedo calcular si es una instrucción LDR que usa el contenido de un registro más el offset de 6 bits. Y una vez que empieza la etapa de evaluate address, yo voy a poder calcular la dirección efectiva tal cual hice para el LDI o LDR, LD solamente. Y ya tengo esa dirección guardada para guardar en el registro de direcciones de memoria. Entonces, evaluate address toma esas señales, ¿sí? Como para poder hacer el multiplexado en este caso, de esta parte de acá. Y tal cual hay que escribir el registro de direcciones de memoria para que en el siguiente ciclo yo ya tenga la dirección aplicada en el puerto de memoria. Y ahí va a ser lo mismo que las instrucciones LDI y LD. Y ya voy a ir a fetch operands y guardar el resultado. ¿Sí? Solo cambia en definitiva cómo se hace la evaluación de la dirección efectiva. Y ahora sí ya podemos pensar en ST, STI y STR. Si yo estoy en el caso de ST, tengo el registro que quiero guardar en una posición de memoria, lo tengo disponible en el banco de registro, ya que durante decode se hizo esa carga. Y una vez que ya hice la evaluación de la dirección efectiva, que es tal cual para LD, LDI, LD y LDI sería ST y STI, y para LD, en el caso de STR, sería lo mismo que hicimos para LDR, en el cálculo de la dirección. Entonces acá yo ya tengo la dirección para guardar en el banco, perdón, desde el banco de registro a la memoria. Entonces ya puedo hacer la etapa de guardar el resultado. Fíjense que va desde ST, desde evaluate address sale ST, y de evaluate address la parte 2, en el caso de STI, sale una flecha de transición, y desde evaluate address en modo base registro sale STR. Y todos van a esta etapa o a este estado, ¿no? De guardar el resultado. Y acá están las señales que tendría que activar para ese caso. Tendría que permitir guardar en la memoria en ese caso a través de esta conexión. ¿Qué faltaría ahora? Evaluar si se trata de una instrucción de suma, AND o NOT, ¿sí? Todas las instrucciones de procesamiento. En ese caso, ya la etapa decode es la misma que en todas las otras. ¿Sí? Siempre decode se mantiene igual. Fetch también se mantiene igual. Pero cuando vamos a hacer el caso de evaluate address, no tenemos esa etapa porque acá no hay ni una dirección a evaluar, sino que directamente se toman los operandos y se va a hacer el cómputo en la ALU de lo que se quiera hacer, ¿sí? Si es una ADD o un AND o una NOT, se hace esa cuenta y se disponibiliza el resultado para guardarlo en el banco de registro. Y en esa etapa no se guarda todavía en el banco de registro, sino que se va a esperar una etapa más, como para guardar recién en el siguiente. Entonces queda en el diagrama de transición de estados, dos estados más, uno por cada modo de direccionamiento. ¿Sí? Este sería el modo registro y este sería el modo inmediato.
cuáles serían las señales. Fíjense que la única diferencia es que ALU BSRC o toma el registro 2 o lo que sería la salida de RD2 como operando o tomaría lo que venía en la extensión de signo para hacer el cálculo. Y en el siguiente estado de las instrucciones de procesamiento, ahí recién voy a guardar en el banco de registro. Por eso acá aparece un estado más, donde solamente hago guardado en el banco de registro. Y lo último sería evaluar para saltos, ¿no? Tendríamos que analizar ahora para el salto. Puede ser un salto condicional, incondicional, o inclusive salto a subrutinas en los dos modos de direccionamiento. Y la instrucción trap, ¿sí? Estaríamos soportando ya todas las instrucciones de salto. Se toma PC, que tiene el contenido PC más 1, porque habíamos guardado ya durante etapa fetch, y se toma el offset correspondiente y se hace el cálculo de la dirección efectiva, y ya lo podríamos mandar directo al PC y actualizar el valor del PC en el final del ciclo. Entonces, todo eso se resume en un solo estado. Y fíjense que queda bien simple para salto. Lo único que acá PC write, yo puse PC write 1, pero en verdad si es condicional, va a depender si se toma el salto o no. Podría ser 1 o 0 esto. Y tendría que modificar este círculo poniendo en todo caso la señal ACT PC, que es ACT PC, y salto condicional, las dos para especificar bien qué pasa en este estado. Y así completaríamos toda la máquina de estado. Y fíjense que tiene dos estados, ¿sí? De S0 a S11. Yo les consulto cuántos bits de estados tendría esta máquina de estado. ¿Me pueden contestar? Fernando dice 4 bits. Muy bien. 4 bits porque ahí ya podrían codificar 15 estados. O 16 estados, ¿no? Entonces le sobra ahí algunos bits, pero sería 4 la cantidad mínima. Bien, entonces ustedes podrían diseñar una máquina de estado a partir de esto, pero no sería el objetivo, por lo menos para que todos lo hagan. Después vamos a discutir si a alguien le interesa hacer el procesador multiciclo en Logisim, podría ser un trabajo final donde habría que documentar bien todo lo que se hizo. Y eso sería interesante, por ejemplo, para que estudiantes en años que vienen luego puedan hacer la simulación del procesador multiciclo, ¿sí? Sin tener que hacer el diseño y hacer todo lo que hicieron ustedes para el procesador de un solo ciclo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Les parece complejo o creen que podrían hacer una máquina de estado para esto? ¿Hay algunos que se animan ya? Sí, es totalmente factible, ¿no? Puede por ahí ser laborioso, pero se podría hacer el debugging y todo. Bueno, después vamos a discutir un poco más sobre esa máquina de estado. Ahora lo que
vamos a ver un poco es sobre el cálculo de lo que sería el camino o la determinación del camino crítico y el cálculo de la frecuencia del reloj. Si tenemos la misma tabla que usamos para el procesador de un solo ciclo y una tabla para componentes que eran de tecnología de 16 nanómetros, tenía estos tiempos de retardo de propagación, ¿sí? Desde los registros, multiplexores, ALU, decodificador, la memoria y el banco de registro. Y tendríamos que analizar cuál es el camino crítico del procesador. Si se acuerdan, lo que más, y lo que se ve acá, ¿no? Más tiempo lleva es la memoria, leer la memoria. Entonces, si uno lee la memoria, va a ser, o en algunos de los ciclos en que se lea en la memoria, va a ser el camino crítico. Y va a ser, en definitiva, el ciclo que va a determinar el camino crítico. Y el que más tarda es el primer ciclo de evaluate address de las instrucciones LDI, ya que hay que salir desde este registro, pasar por un multiplexor, pasar por la memoria, pasar por otro multiplexor, y ahí recién tendríamos el dato o lo que sea una dirección disponible en esta entrada del registro nuevamente. Entonces tendríamos el tiempo que tarda el reloj en propagarse, ¿no? Desde lo que es el clock a la salida del registro este, eso vendría dado por este tiempo. El tiempo de este multiplexor y de este otro, por eso acá sería dos veces el tiempo en los multiplexores. El tiempo que se tarda en leer la memoria y el tiempo en que se tarda o que debe mantenerse la señal fija para que en el siguiente ciclo de reloj se muestre bien el dato en este registro. Ese sería el TZ. Y si sumamos todo eso, dándole los valores que están en la tabla, nos da que la frecuencia de reloj ahora se puede hacer que sea de 2,9 GHz. Si lo comparamos con el procesador de un solo ciclo que teníamos 0,93 GHz, vemos que tenemos un aumento de 3,11 veces aproximadamente la frecuencia de reloj. Y para la tecnología de 16 nanómetros. Entonces yo le pregunto, ¿cuál sería el procesador más rápido? ¿Qué me dicen ustedes? Fernando dice, hay que ver el CPI, pero acá cambia, depende de lo que ejecute. Muy bien, depende del programa que tengamos, el CPI va a ser variable, ¿no? Entonces habría que tomar un CPI promedio. Si no podemos decirlo solo con la frecuencia. La frecuencia es importante, pero no es el único factor. Entonces, si analizamos de la idea de donde nosotros partíamos y teníamos las instrucciones del procesador de un solo ciclo, que todas tardaban lo mismo que la instrucción más lenta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a partir en distintos ciclos de reloj y nos da aproximadamente, si consideramos esas tres instrucciones, ¿sí? LDI, add y un salto, nos va a dar 6 ciclos para el LDI, 4 ciclos para add y 3 ciclos para el salto. ¿De dónde sale eso de los 3 ciclos? Sí, es simplemente analizar el diagrama de transición de estado y vemos cuántos estados tenemos hasta empezar de vuelta, ¿no? Salimos de fetch, para LDI tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados y para las instrucciones de procesamiento tenemos 4, 1, 2, 3, 4 y ahí empieza de vuelta. Y para la de salto tenemos 1, 2, 3 y empieza ahí de vuelta. Entonces esa gráfica sale en definitiva de ese análisis. Y si queremos lograr lo que se ve en esta gráfica, fíjense que la ejecución de esas tres instrucciones dan un poco menor de tiempo que todo el tiempo dado por un procesador de un solo ciclo, ¿sí? Los 3 ciclos del procesador de un solo ciclo.
Y en el límite tendríamos que lograr que la frecuencia del procesador multiciclo sea 4,33 veces más alta que la del procesador de un solo ciclo. Ahí por lo menos tendríamos el mismo desempeño en esas tres instrucciones, ¿sí? Que todavía no quiere decir que va a ser más rápido el procesador. ¿Sí? No significa nada porque tendríamos que ejecutarlo o analizarlo con la ejecución de un programa completo o con lo que vimos como benchmarking, donde usamos spec para hacer el benchmark del procesador. Pero si miramos así con tres instrucciones, ya vemos que está por lo menos el límite es 4,33 veces la frecuencia. Y si hacemos la comparación con qué es lo que nos dio de los 2,9 GHz contra el 0,93 GHz del procesador de un solo ciclo, vemos que solamente tenemos 3,12 veces la frecuencia del procesador multiciclo analizado. Entonces, lo que vamos a ver es algo más parecido a lo que está en esta gráfica, que en definitiva lleva más tiempo ejecutar esas tres instrucciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos cumplir nuestra hipótesis, ¿no? De la cual partimos? No pudimos validar nada de nuestra hipótesis. En realidad, el procesador multiciclo nos da que es más lento. Y va a depender también de la tecnología, ¿sí? Si es 16 nanómetros, en ese caso estamos comparando para 16 nanómetros. Si vamos a otra tecnología, quizás el tiempo cambie, pero lo que tampoco estamos teniendo en cuenta en el análisis es cómo se va a comportar la memoria caché. Y siempre estamos considerando que la memoria responde a lo sumo con 200 picosegundos. Si no hay un atraso mayor que en un procesador o en un sistema real, sí va a haber puede ser un atraso variable inclusive. No necesariamente van a ser 200 picosegundos de tiempo de lectura, sino que puede ser más ciclos, más tiempo, y así no vamos a poder hacer una comparación justa tampoco entre los dos procesadores. Y eso un poco también influye en el análisis. Pero bueno, es como para ir pensando cómo funcionan las cosas y cómo hay que ir teniendo en cuenta lo del benchmark, inclusive para poder hacer un buen análisis y una buena comparación. En el libro de Harris y Harris, que hacen para lo que es el caso del set de instrucciones de ARM, hay un ejemplo que toman usando Spec In 2000, toma 25% de LDR, o sea, hay un 25% de instrucciones de carga con modo de direccionamiento en base a registro, un 10% de STR y un 13% de saltos, ¿sí? Mientras que hay 52% de instrucciones de procesamiento de datos, sobre una cantidad de instrucciones de 100 billones. Y el resultado que le da de la comparación es en el caso del procesador de un solo ciclo, 83 segundos, y el multiciclo le da un poco más el tiempo. Y tiene que ver todo eso que le mencionaba, ¿sí? Una cosa es que estamos analizando para una tecnología de 16 nanómetros y otra cosa es que la caché también va a influir en cómo se comporta el sistema. Y el caso del procesador multiciclo es mucho más práctico en el sentido de que la caché, si no está lista, ¿sí? Si uno, por ejemplo, no lee el dato o no tiene el dato necesario en la caché y va a tener que ir hacia la jerarquía a ver en lo que sería la memoria principal o el disco rígido. Este arreglo, vamos a decir, del camino de datos permite esperar inclusive todo el tiempo que sea necesario durante, por ejemplo, esta etapa de Evaluate Address. Podríamos estar esperando que la memoria esté disponible, ¿sí? Habría que agregar una flecha que sale y vuelva a entrar a este estado y con un bit que podría ser que nos diga que está lista la memoria,
con el dato que sí necesitamos, esperar en ese estado. Y eso es algo que en el procesador de un solo ciclo no es fácil de hacer. ¿Sí? Inclusive habría que gestionarlo por fuera del análisis del camino de datos que nosotros hicimos, pero en el caso del procesador multiciclo sí podemos gestionar esa cuestión y poner una espera acá en un estado hasta que tengamos el dato disponible. Y otra ventaja que se ve del procesador multiciclo es que acá se recicla las unidades de ejecución. ¿Sí? Lo que sería la ALU, yo la estoy usando tanto para incrementar el contador del programa como para el cálculo de la dirección efectiva y las instrucciones de procesamiento. Y la uso para las tres cosas. Entonces eso permite usar mucho más eficiente lo que serían los recursos de ese sistema y reciclar lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces es interesante también un procesador multiciclo desde ese punto de vista. Es un poco más complejo, ¿no? Porque hay que coordinar ahora en una máquina de estado. Requiere un poco más de componentes porque tenemos los registros que guardan los estados en la nueva arquitectura y tenemos registros, por lo menos 4 más, como vimos, para poder implementar la máquina de estado y la lógica del próximo estado y la lógica de salida también va a agregar un poco de lógica, pero nos hace mucho más complejo que lo que analizamos de lógica combinacional del procesador de un solo ciclo. Bueno, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestro procesador? ¿Sí? ¿Habría algo posible de mejorar si miramos este diagrama de transición de estado y si miramos cómo hicimos la implementación de cada una de los estados sobre el camino el análisis del camino de datos y sobre el análisis de este camino, y si comparamos lo que hicimos, ¿podríamos mejorar el desempeño? No sé si para ganar el procesador de un solo ciclo, pero ¿se podría hacer algo para mejorar? Profe, ¿usted se refiere a reducir los estados? ¿Puede ser reducción de estado? Sí, podría ser. Voy a ponerlo acá en este diagrama también. Sí, no es trivial la pregunta. Hay que sentarse a analizar cuáles son los tiempos de cada que podría llevar la ejecución de cada estado y ahí comparar con el tiempo crítico a ver si se le parece o no, o si queda menor del tiempo crítico. El tiempo crítico está dado por este estado de acá. A veces se hace la evaluación de la dirección efectiva, ¿no? La primera parte. Pero en la segunda parte, si analizamos, la segunda parte es cortita, ¿no? Fíjense que solo toma este trayecto, perdón, a ver, este trayecto. Fíjense que tiene menos multiplexores en el camino, tiene uno solo, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser este el camino crítico. Y es el camino crítico que usamos para computar la frecuencia de reloj. Ahí Fernando puso algo.
usar menos registros y solo guardar datos que se necesiten, como la dirección a usar en memoria. Sí, podría ser. Porque uno por ahí cuando coloca este registro, para separar, ¿no?, las etapas decode de evaluate address o en la parte de ejecución también está separando con este registro. O sea, el registro este nos viene a ayudar a separar la etapa decode de la etapa execute o la etapa de decode a la etapa evaluate address, depende de la instrucción que estemos tratando. Entonces, en decode uno lee el banco de registros, que es lo que estamos haciendo en esta imagen de acá. Sí, mientras se está decodificando acá dentro de la unidad de control, se está haciendo la secuencia o el secuenciamiento y decodificando las instrucciones, también se está leyendo el banco de registros. Entonces en la siguiente etapa yo ya tengo disponible acá en este registro temporal, y esto es mucho más rápido para leer que el banco de registro. Sí, prácticamente no hay tiempo de lectura en este registro, porque ya se guardó el dato y solo lo que falta ahora es propagarlo a lo que necesitemos, ¿no? La entrada de la ALU y, bueno, generar la dirección efectiva. O hacer la ejecución de add, and, not, lo que haga falta y llevar el resultado al banco de registro. Y por ahí, si la etapa de codificación no nos genera críticos al sacar este registro de acá, podríamos sacar este registro inclusive y hacer todo en un solo ciclo. ¿Sí? Hacemos decodificación y cálculo de dirección efectiva todo en un solo ciclo. Y ahí podríamos reducir, vamos al final de vuelta, podríamos reducir un estado, me parece, en esta parte y ejecutar lo mismo. También podríamos, o sea, de decodificación ya no vamos a poder hacer la ejecución. Si, sí, quizás se puede hacer decodificación y ejecución todo en una sola cosa y ver si dejar para guardar el resultado en otro ciclo, o directamente hacer todo en una sola cosa, decode, execute y guardar el resultado en un solo ciclo, para lo que es una instrucción de procesamiento. Habría que pensar a ver si es posible eso. Pero así, de esa forma, uno podría a lo mejor ganar un poco más de tiempo, ¿no? Y hacer que la frecuencia de reloj sea un poco más rápida. Ahí Fernando dice que sería interesante jugar con el reloj para ver a cuánto G empieza a fallar. Sí, podría ser algo que se prueba inclusive en Logisim, a ver qué sucede cuando uno lleva la frecuencia de operación arriba de lo que se puede. Pero es totalmente computable, ¿no? O sea, uno tiene los datos necesarios como para poder computar. Lo que tiene Logisim, ahora que estoy pensando, no, no simula bien el tema de los retardos de propagación. Entonces creo que sería difícil que falle inclusive el reloj. Habría que ver si se puede hacer algo similar que muestre una falla, pero me parece que no sería representativo porque el retardo de propagación de cada componente no está bien implementado en ese simulador. Si se hace alguna cuestión ahí para poder hacer un debugging y ver qué está haciendo el camino crítico en el circuito, pero no es físicamente lo que sucede en la realidad. Lo más práctico sería así hacerlo en una FPGA.
y, y evaluar en una FPGA. Ahí sí uno tiene el comportamiento real, vamos a decir, porque hay una física de por medio. Bueno, como para cerrar, el caso de los procesadores multiciclos son lo que se adoptó en prácticamente todo lo que son microcontroladores de uso donde no se necesita un desempeño muy alto en términos de capacidad de cómputo. Y todos los microcontroladores de poca capacidad, vamos a decir, de cómputo, usan una arquitectura multiciclo porque le permite esa cuestión de reutilizar los componentes, ¿sí? Reutilizar la ALU, y en definitiva eso lleva a que el área que ocupe la parte electrónica sea bastante reducida en comparación con los procesadores que vamos a ver más adelante. Entonces, si uno mira, por ejemplo, un procesador de Atmel, que son los microcontroladores que eh, se usan en Arduino, uno tiene este tipo de esquemas que representan la arquitectura del procesador. En verdad están mostrando un poco de la microarquitectura, solo que en un nivel de abstracción superior, ¿no? Donde se trata todo en forma de bloques. Y con estas flechas hacia dónde van las distintos datos y direcciones de memoria que se necesitan en ese procesador. Fíjense que usa una arquitectura, lo que se dice un solo bus, ¿sí? Un bus de datos, y en ese bus seguramente van a haber direcciones y datos. Fíjense que la ALU interacciona, o la salida de la ALU interacciona solo con ese bus. O sea que la dirección efectiva que compute va hacia ese bus. Y ese bus va a ir a la memoria, por ejemplo, a esta parte de la memoria RAM. Va a una memoria EEPROM también, que sería una memoria ROM borrable eléctricamente o escribible eléctricamente. Y bueno, también va con distintos dispositivos de entrada-salida y módulos que se utilizan en microcontroladores. Por ejemplo, módulos de comunicación SPI, que sería comunicación serial, comparadores analógicos, bueno, la parte que gestiona las interrupciones. Esto sería como un registro de control, ¿sí? Lo que vimos, el PCR de la LS3, similar a eso. Y fíjense que estaría acá el contador de programa, una memoria flash, que es donde uno va a cargar el programa cuando uno quiere que se ejecuten ya en la aplicación real. Y fíjense que acá está el registro de instrucciones. De acá es que uno puede ver que la arquitectura y la microarquitectura en verdad que se está implementando es un procesador multiciclo, ¿sí? Porque estamos viendo que está el registro de instrucciones y acá habría un decodificador de instrucciones que solamente muestra el bloquecito. Sabemos que hay una máquina de estado, pero no tenemos otra información en este diagrama. Fíjense que acá hay direcciones y direcciones indirectas, dice acá, pero está vinculado acá en los registros, que sería el banco de registro, y nuestra ALU. Sí analizan el libro de Yale Pat, donde él implementa, o los autores en verdad, implementan un procesador multiciclo para la LS3, van a encontrar mucha diferencia con lo que nosotros analizamos acá, porque ellos también usan esa arquitectura de un solo bus. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un solo bus para acceder tanto a los datos como a las direcciones, lo que hay que hacer es usar muchos más estados que permitan en forma ordenada hacer un uso de ese bus. ¿Sí? Uno no puede escribir en forma simultánea datos y direcciones como lo que estamos haciendo en nuestro análisis. Entonces, si uno mira el procesador multiciclo que ellos desarrollan, fíjense que en el apéndice, voy a tratar de ubicar acá,
está la máquina de estado casi completa. Y fíjense lo que requiere en ese caso hacer eso. La cantidad de estados que usan en ese caso. Y acá tienen la implementación de esa espera a que la memoria esté lista, por ejemplo. ¿Sí? Esta sería la etapa fetch. Acá hay una etapa donde se espera por la memoria. Acá se guarda en el registro de instrucciones. Y ahí recién empieza la etapa de codificación. Y ahí dependiendo de qué se trate, si de una instrucción de procesamiento o una instrucción de memoria, se va hacia distintos estados. Y acá también dentro de cada etapa intermedia hay esperas por la memoria. Y todo se debe a que el camino de datos de ese procesador, acá se ve, por ejemplo, cómo está completo. Si, por ejemplo, está la parte de extensión de signo, acá está la ALU, acá está el banco de registro, la parte de control y la parte de la memoria, acá. Y todos los recursos acceden a un solo bus, ¿sí? A un único bus de datos y direcciones. Entonces, para poder hacer vamos a decir, como asignar los turnos correspondientes a cada parte, en definitiva se necesitan más estados para poder secuenciar todo. Y esa es la diferencia que van a encontrar si analizan los dos libros, ¿no? Comparan los dos libros. Harris y Harris es bastante más simple para entender cómo funciona el procesador multiciclo, pero se ata a una forma de interconectar los componentes que no obedece esa unión entre datos y direcciones, sino que acá está todo mezclado, ¿no? Dependiendo si hay datos, acá por ejemplo se hace un multiplexado entre instrucción y datos, perdón, dirección de instrucción y dirección de datos, y acá hay una dirección o un dato. Fíjense, está todo intermezclado, ¿no? Pero permite ejecutar las cosas en muchos menos ciclos de reloj cuando se hace el análisis del procesador multiciclo. No quiere decir que no se pueda hacer este procesador, ¿sí? Sobre todo en una FPGA es factible hacerlo de esta forma. Bueno, preguntas. Va a estar un apunte de este tema también disponible. Todavía me falta editar algunas cosas, pero van a tener un apunte si necesitan repasar algo. Y, y bueno, las lecturas recomendadas son de la parte del procesador multiciclo del libro de Harry y Harris y la edición ARM. Solo que tienen que tener en cuenta que ARM tiene esa diferencia con el S3, la diferencia en ELISA, ¿no? Y eso lleva a algunas diferencias en la implementación del camino de datos, pero son mínimas. Inclusive si uno compara los dos, se parecen, salvo estas modificaciones que hicimos de mover el registro a la salida de la ALU y ponerlo acá como MAR, es bastante parecido. Y se parecen también por una cuestión de que
Ahora, cuando uno va a una microarquitectura multiciclo, no necesariamente uno puede implementar un solo ISA. ¿Sí? Si yo modifico el ISA de la LS3, pongo otro ISA, los elementos del camino de datos prácticamente quedan todos similares, ¿sí? Casi la misma disposición y la misma interconexión. Lo que puede variar es algunas cuestiones de cómo se guarda el PC. Por ejemplo, ARM lo que hace es guarda el PC en un registro que es el R15. Entonces necesita en una de las etapas hacer el guardado, si lo hacen en el ciclo fetch, pero lo otro queda todo tal cual, ¿no? Tal cual está en este camino de datos. Entonces, si uno quiere implementar otro ISA, lo único que cambia es cómo implementa la máquina de estados dentro de la unidad de control y puede generar otro procesador o ejecutar otro ISA con el mismo hardware del camino de datos que ya tenía antes. Y esto era lo que se hacía cuando analizábamos en la clase de CISC versus RISC. En el caso de CISC, IBM, por ejemplo, lo que hacía en muchas máquinas era usar siempre, o no siempre, pero con pocas modificaciones en el camino de datos, actualizaba el LISA cambiando solo la unidad de control y a través de la modificación de la máquina de estados. Y lo que habilitaba hacer eso también era que dentro de la unidad de control uno puede hacer en el decodificador de instrucciones, más particularmente en la máquina de estados, uno puede implementar en una memoria ROM todas las señales de control que necesita para cada uno de los estados y con esa memoria ROM más otra lógica generar las señales de control para el camino de datos. Entonces, si yo quiero cambiar el ISA, lo único que cambio es la unidad la memoria ROM, ¿sí? La reescribo o cambio de memoria ROM, pero todos los otros componentes del hardware quedan iguales. Y eso es lo que se conoce como un firmware, ¿sí? Que sería como un software que está firme, por eso la palabra firme en el procesador, y uno lo que puede cambiar es solamente esa parte del software de la unidad de control para tener una computadora con otro ISA. Y eso es lo que se conoce como microcódigo. Les digo esto porque por ahí en la literatura después van a encontrar la palabra microcódigo y hace referencia a eso, que en definitiva, vamos a ubicar acá en la imagen. Dentro de esta máquina de estado principal hay una memoria ROM que uno puede reescribir, ¿sí? Cuando necesita cambiar el ISA, de forma tal de actualizar las señales de control que uno necesita para ejecutar un ISA nuevo. Esa es la idea de la parte del microcódigo. No lo vamos a tratar de hacer en el curso, pero es bueno tener en cuenta a qué hace referencia esa parte del microcódigo. Bueno, gente, si no hay preguntas, vamos a cerrar por hoy, pero espero que si hay alguna pregunta para contestar, y ahí cerramos la clase de hoy. O si tienen preguntas por el tema del parcial, quieren hacer alguna pregunta, también podemos disponibilizar el tiempo para eso. Profe, sobre el tema del parcial, hay ¿Sí? que hacer el camino, como ya le pregunté, con los dibujos y algo más. Habría que especificar algo más.
Yo O sea, como una creo que no red puse en el de... procesador tipo parcial, pero vamos a mirarlo acá con este. Por ahí si le pregunto es porque se corta un poco la grabación. Voy a tratar de poner el procesador en un solo ciclo para que no se confunda con el de multiciclo. Y cuando hacen el camino de datos, si bien no le va a quedar tan completo como este, le vamos a pedir que especifiquen bien también qué es lo que va a la unidad de control, en qué señales van a la unidad de control. ¿Sí? Por más que no cableen toda la unidad de control con todos los componentes del camino de datos. Inclusive, eso sí le dijimos que pueden usar etiquetas para ubicar qué entra, ¿no? En Write Enable o en el banco de registros, o en cada una de las partes, ¿no? En los multiplexores o la ALU. Entonces, sí lo que nos interesa es que esto esté especificado, ¿sí? ¿Qué campos de la instrucción van a cada parte y qué campos de la instrucción va a la unidad de control? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿entiendes? Bien. El tiempo desde las 8, vamos a poner ahí en el chat, desde las 8 hasta las 10:30. No, es como los parciales de fundamento. O sea, ustedes descargan el enunciado, lo resuelven, sacan una foto, en lo posible si pueden hacer un PDF y lo suben al aula virtual. En la misma tarea de donde descargan. Bueno, gente, si no hay otra duda, les esperamos los parciales mañana. Chao, hasta mañana entonces. Chao, Aldo. Chao a todos.